Mi querido Ricardo, te saludo. Leonardo, buenos días. La No, verdad es que, ¿cómo cuesta mantener el espíritu en paz en ciudades como la nuestra? ¿No? Es decir, una ciudad que no ha sido capaz de incorporar inteligencia para resolver problemas, pues que otras hace mucho tiempo que descubrieron soluciones rápidas. Y la verdad, todo el tema de transporte, tráfico, recolección de basura y encarpetado, son cuatro asuntos que se podría resolver hoy con las tecnologías a mano, muy rápido. Detectas o hay un problema, tienes una cuadrilla, la mandas, las ubicas. Hoy que hablaban de las aplicaciones, tú, Ricardo, hombre, hoy que puedes apretar un botón y tener un taxi en la puerta de tu casa en 2 minutos, ¿a poco costará tanto agregar inteligencia? Y no hablo neuronas, o también neuronas, pero estos sistemas de inteligencia para resolver. Sin embargo, yo creo que el asunto no es solamente la negligencia, es que no hay un dispositivo de personal suficientemente adecuado para mandar a arreglar estas coladeras en el momento en que lo denuncias. no. Y bueno, se frustra, digamos, el intento de participar, le mandas el tweet a la agencia y la agencia te dice que sí, y pueden pasar 4 días. Hace poco me pasó con un perro muerto, 4 días para que lo recogieran, y tú dices, a ver, no es Mira, posible para que sientas envidia, si puedes meterte en internet a una página que se llama Fix My Street. Fix My Street. Es una página de la alcaldía o de las alcaldías de Londres, donde tú tomas la foto de un bache, la subes a esa página y la alcaldía de Londres la manda a arreglar en menos de 8 horas. Está resuelto el tema. Este tipo de sistemas tendrán ya que estar operando en nuestro país. Claro, ¿No? y le da prestigio a la autoridad, presencia, credibilidad, y en este caso pues, estaríamos hablando maravillas. Miren, en una hora lo reportaron y en una hora está resuelto. Saludamos a nuestra compañera María Amparo Casar. María Amparo, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Leonardo. Buenos días a Ricardo también. Aquí estamos, Ricardo. Oye, tengo que hacerte una pregunta antes de entrar a los temas. Te pido que seas muy concisa y breve en el asunto, porque vamos a entrar a los temas de política nacional. Hace unos días te leí un artículo sobre el tema de las normas en la Ciudad de México, y esta mañana muy temprano, María Amparo, en Enfoque vino la diputada Priscila Vera y me planteó que le están pidiendo al secretario de Desarrollo Urbano de esta capital que para la modificación de las normas 30 y 31, que abren la posibilidad de que pues se redensifiquen algunas colonias de la Ciudad de México, se haga una consulta muy amplia, una consulta, dice la diputada, que pase más allá de las estructuras de comités vecinales, que ellos suponen, yo no sé si haya fundamento para esto, están cooptados por determinados intereses. ¿Tú serías partidaria de una consulta abierta en donde la autoridad, claramente me refiero a CEDUBI, la Asamblea Legislativa, las delegaciones, estuvieran presentes y explicaran punto por punto qué es lo que pretenden con esta nueva legislación? Mira, sí creo que hace falta, Leonardo, muchísima información sobre las implicaciones, las consecuencias para el desarrollo urbano de la Ciudad de México de las normas 30 y 31. No es que se sometan a una votación, a una consulta popular, a un referéndum, por eso no lo estaría yo favoreciendo, pero me parece que las autoridades del Distrito Federal no están diciéndonos la verdad completa sobre de qué se tratan estas dos normas. La diputada Vera me ha contactado también a Sergio Aguayo a raíz de los artículos que escribimos la semana pasada y otras autoridades del gobierno del Distrito Federal. Pero sí debe de haber una información para que entonces podamos y sobre todo los especialistas, Leonardo, puedan expresar su opinión sobre qué significa esto, porque leí claramente las normas 30-31 y esto es abrir la puerta a los desarrolladores junto con las autoridades de CEDUBI para una total opacidad y una total discrecionalidad para construir tanto viviendas de nivel medio como de viviendas de carácter social en cualquier parte de la ciudad y evitándose, como dijo en algún momento el titular de CEDUBI, el dolor de cabeza que constituyen los planes parciales de desarrollo de las distintas colonias. Me sorprendió muchísimo la persona que te escribió y tiene toda la razón. ¿Cómo es posible que CEDUBI diga que no tiene la capacidad para supervisar obras? Pues si no tiene la capacidad para
digamos, para estar supervisando si se están violando las normas del plan urbano de la ciudad, pues de plano que cierre la oficina o sustituyámosla por otra, porque esa es una de sus principales funciones, Leonardo. Sí, para eso está. En fin, bueno, pues dejamos ese tema. Ricardo, María Amparo, tenemos dos asuntos gordos esta semana. Más, a mí me gustaría que nos platicaran un poquito, así sea brevemente, el tema de la abstención. Me sigue sorprendiendo lo que ocurrió en Coahuila, ¿no? Que 6 de cada 10 hayan decidido quedarse en su casa, pero quizá lo ligaré como lo ligaba hace un momento que platicaba con Ciro Murayama de los nuevos partidos. Pero primero un vistazo a la ley de telecomunicaciones. Finalmente, bueno, ya platicamos de cómo se fue conformando la votación que finalmente se dio, supimos por diversas informaciones y declaraciones que por el lado de la izquierda Jesús Zambrano les pidió a sus legisladores que votaran unidos, sabe que había discrepancias en el caso de la bancada del Senado. Finalmente en la Cámara de Diputados se alinearon los intereses de la izquierda y votaron en contra. En el PAN también la discrepancia se redujo, pero el primer impacto, Ricardo, la primera lectura de la entrada en vigor de esta ley, la decisión de Slim de desincorporar algunos de sus activos y decir, bueno, pues si yo era preponderante en este mercado, ahora me bajo a cierto nivel y a partir de ahí empezaré a entrar a otros negocios. En fin, ¿qué lectura tienes de lo aprobado? Y bueno, pues ahora será ley. Esperamos que el presidente la promulgue en las próximas semanas. Ricardo. Aprovecho para saludar a María Amparo, que no había tenido oportunidad. Hola, salúdense. Hola, Ricardo. Los presento, Ricardo Rafael, buen amigo, analista político. Oye, es que nos extrañamos. La verdad sí, no verte un jueves es Oye, buena cosa, pero bueno. ¿te das cuenta que las iniciales de Ricardo Rafael son RR? Yo nunca me había dado cuenta de eso. Mac. No, es que son muy eufónicas sus iniciales. Tiene parece Rolls Royce, ¿no? O sea, hombre, es el Rolls Royce del análisis político. Bueno, presentados están, Ricardo. Con este conductor yo sí quiero venir aquí muchos años. A ver, arranco con algún argumento que conversábamos, Leonardo, el martes pasado. Yo creo que esta reforma en Telecom tenía desde luego, tiene una dimensión económica, tiene una dimensión tecnológica. A mí me preocupa que se nos olvide que al origen tenía sobre todo una dimensión política. Yo creo que en el tema tecnológico la reforma atendió en más de un sentido las preocupaciones. Si vamos a disminuir costos para conectarnos, vamos a disminuir costos para tener dispositivos accesibles. Creo que va a ser más fácil acceder a la sociedad del conocimiento. En ese sentido, la parte técnica da una buena rendición de cuentas después de esta reforma. El tema económico, creo que en muchos sentidos atiende las preocupaciones. Sin embargo, se atoró. Yo quiero insistir, María Amparo lo comentaba ya la semana pasada, pues en esta mala distinción que se hizo entre sectores y servicios. El argumento ya lo di, no me voy a extender. A los ciudadanos nos preocupa mucho la diversidad de oferentes de servicios y nos tiene sin cuidado la diversidad de oferentes de sectores. Por lo tanto, el tema de servicios tuvo que haber estado en el corazón, no estuvo, y creo que no estuvo porque le convenía mucho a una de las partes que se separara sector y servicio y a otra no. Ya no insisto, ahí económicamente hay una discusión que en realidad se va a ir a una fuga hacia adelante, que tendrá que resolver, por un lado, el nuevo órgano autónomo, famoso IFETEL, que tendrá que resolver en esta dirección, y probablemente, Leonardo, habrá que esperar si esto no llega a la Suprema Corte como ha pasado en otras ocasiones. Donde me quedo con un muy mal sabor de boca es en el plano político. Sí me parece, por lo menos déjame plantearlo así, desde el plano de la percepción, que hay uno de los grupos económicos importantes de este país, vinculado a la radiodifusión, que políticamente ganó. Ganó, insisto, si quieres, desde el plano de la percepción, pero mira, la política tiene tanto que ver con percepciones que no le quito un gramo de peso. Claramente, en el momento en que se ve una alianza entre el Poder Ejecutivo y Televisa, que tiene que ver con las elecciones del 2015, que tiene que ver con los arreglos de poder, y que hace un bloque en contra de otras opiniones, un bloque que incluso se muestra con bastante descortesía y desvergüenza en el litigio que algunos medios hicieron en contra de políticos, representantes populares, senadores y líderes de partido que no estaban de acuerdo con esa solución. Hombre, me deja debiendo la reforma. Y cierro diciendo, me temo que así como Televisa volvió a tratar
a los legisladores del PRD, pues mañana volverá a tratar a otros legisladores y otros funcionarios públicos, es decir, con desprecio, con en fin, un trato de poder fáctico sobre el Estado legal. Yo creo que eso último nubló buena parte de los logros que traía la reforma. Creo que fue una prueba más de que hay poderes todavía que logran poner al Estado de rodillas, y es una muy mala noticia. María Amparo, tu punto de vista un poco sobre las reacciones que ha habido y las decisiones que ha generado esta reforma, que ya es ley, bueno, una vez superados estos debates que ya reseñaba Ricardo Rafael. Hoy, fíjate, El País, que es un influyentísimo diario, dice, a 8 columnas, Slim vende, María Amparo, el 30% de sus activos para evitar el cerco del gobierno. Así lo dice este periódico. Platicamos con el subsecretario Peralta esta mañana muy temprano, y dice, hombre, cerco no es, pero la decisión de Slim creo que tiene un gran impacto, no solo en el ámbito económico, ya hablábamos de la apreciación de su acción, sino también el mensaje, es decir, bueno, está bien, me reduzco, ya no soy predominante, pero voy a competir a esos mercados en los que Ricardo recordaba, hay una empresa que es dominante. ¿O cómo lo lees tú, María Amparo? En efecto, creo que es una manera válida, desde luego la acepta la ley, el vender activos con el fin de no tener la preponderancia que se marca, que es el 50% del mercado. Creo que el ingeniero Slim ya había mandado diversos mensajes, muy recientemente la inversión que anunció en Austria y lo que ha venido haciendo también en América Latina. Me parece que eso, pues sí, está dentro del marco de la ley y le permitirá entonces, pues, desde tener un trato más favorable hacia la empresa o menos perjudicial hacia la empresa. Ahora, sí retomaría lo que dice Ricardo Rafael y que comentamos la semana pasada. Yo creo que es una buena reforma, no hay que escatimar los logros que tuvo telecomunicaciones y radiodifusión, pero sí resulta finalmente indignante esta parte de servicios o mercados versus sectores, porque la consecuencia inmediata, nada más para recordárselo al público, es que la principal televisora de este país no podrá ser declarada dominante en la televisión de paga y podrá, que me parece muy importante, se ha dicho pero no con suficiente énfasis, podrá litigar ante la Suprema Corte de Justicia el hecho de que tampoco es dominante en el sector de radiodifusión porque se diluye. Esto es una cosa un poco como la consolidación de las empresas, ¿no? Que supimos durante muchos años y ahora se ha quitado con la reforma fiscal, que ya no se vale decir, bueno, yo tengo 4 empresas, pierdo en 3 y gano en una, entonces pues ya no pago impuestos, ¿no? Consolido lo que pasa en las 3. Lo mismo pasa con la televisión abierta. Si juntamos Televisa más Televisión Azteca más todas las radiodifusoras, pues resulta que Televisa ya no sería dominante ni siquiera en el mercado de la televisión abierta. Y eso, pues vaya, no quita todo lo bueno que tiene la reforma, que desde luego lo tiene y va a tener impacto positivo sobre la economía de los mexicanos, pero sí resultó una burla y de ahí que esa opinión positiva que tuvimos todos sobre la reforma constitucional en telecomunicaciones cuando se pasó el año pasado, pues haya disminuido sensiblemente y se crea menos en la determinación de este gobierno de enfrentar por igual a todos los monopolios, incluido los monopolios públicos como sería Pemex. Te tengo ahí, me dice Javier Lozano, dice, es una falacia decir que las prácticas monopólicas no se combaten vía preponderancia, de hecho la figura que se aplica en todos los mercados de la economía es la de la dominancia. O sea, yo creo que está suficientemente claro las posiciones de por qué sí, por qué no, si fue bueno o malo, pero ya es ley. La reacción que tuvo Slim, ¿cómo la lees? ¿Cambia el mercado? ¿Es una señal nueva de ampliación de las inversiones? O sea, yo lo que leo detrás del comunicado, Ricardo, María Amparo, es voy a reducirme para entrar a esos mercados que hoy controla Televisa, y yo creo que sí te cambia brutalmente las reglas del juego, o hay una lectura político-empresarial muy interesante que pues, no sé si se mantendrá en los próximos días, pero de entrada es pues una ruta de confrontación de colosos, María Amparo. Mira, me parece que hay las dos lecturas. En efecto, Slim podrá entrar a ese otro mercado y otros competidores podrán entrar al mercado
de la telefonía móvil y de la telefonía fija con condiciones, digamos, más competitivas, ¿no? De que las que privaban antes. Ahora, Slim también podrá hay entrar esta lectura política. a televisión restringida Bueno, ahora. a televisión restringida podrá O abierta incluso, ¿no? entrar, incluso podrá entrar a televisión abierta una vez que pasen estos 15 meses y demuestre, digamos, todos los requisitos que le pidió el IFETEL, podrá entrar a los dos. Y desde el punto de vista político, agregaría yo, bueno, que hace sentido, porque uno se pregunta por qué el ingeniero Slim, el hombre más rico o el segundo hombre más rico de México, quiere entrar a una industria como es la televisión abierta, ¿sí?, cuando esa va de bajada. Bueno, me parece que ahí sí pesa en la decisión un criterio político. Como ha dicho Televisa en varios de sus desplegados y también la Canitec, pues el mercado de las telecomunicaciones y en particular de la telefonía, pues es 20 veces más grande que el de la televisión. Yeah. Pero ¿cómo medimos el poder político que te da estar precisamente en el sector de televisión que llega a millones de mexicanos? Sí, es un problema de penetración, ese poder político, por otro lado, tamaño de la facturación. En fin, Ricardo, ¿algún apunte más sobre esto? Sí, yo creo que cuando se hacen estas reformas, siempre ocurren consecuencias no intencionales o no intencionadas, que muy pronto empiezan a asomarse, y esta es una de ellas. Yo sí creo que tomó por sorpresa, y no debió, pero tomó por sorpresa a los legisladores y a quienes diseñaron esta legislación. No supusieron que detrás de Slim hay un equipo muy grande de inteligencia, de materia gris, pensando cómo resolver problemas a los que se enfrentan todos los días aquí y en Perú y en Argentina. Oye, y trabajan en Austria. con escenarios. Y trabajan con escenarios. Es decir, a veces de pronto la autoridad se siente inteligentísima sin darse cuenta que la materia gris que hay del otro lado es superior. Ahora, ¿qué consecuencias no intencionales o no se previeron? A ver, la primera, ya lo decía María Amparo. Obviamente, si se reduce aquí la cancha del juego, un gigante como Slim sale a jugar fuera. A ver, primero, México va a salir a comprar activos fuera, ya se anunció de Austria, pero no ha parado de hacerlo en no sé cuántos años. Entonces, ¿esto es bueno o malo? Yo creo que es bueno, que una empresa y un empresario como Slim sigan construyendo, adquiriendo activos fuera del país, ayuda al país. Sí. Dos, y este tema hay que revisarlo. ¿A quién le va a vender Slim sus activos? ¿Será a Televisa? No, ¿verdad? Nos sentamos un poco a reír. ¿O a sus competidores de Movistar o de Alestra? Lo dudo, la cosa está muy complicada ahí. Porque van a seguir siendo socios. Va a ser a empresas extranjeras. A ver, esa desincorporación de activos es activo mexicano que se va a volver propiedad del extranjero. Pregunto al legislador, ¿lo pensaron? Porque eso es lo que va a ocurrir. Y la tercera es, en esta diversificación, que es la palabra central, en efecto, Slim dice, y voy a entrar a la televisión restringida, porque por ahí viene el futuro, y voy a competirle durísimo a Televisa, y ahí le voy a ganar porque tengo más recursos. Me quedo con una pregunta. ¿Tendrá Televisa la misma materia gris? ¿Los mismos constructores de escenarios habrán calculado igual las consecuencias no intencionadas de esta ley? Porque sería interesante ver ahora cuál es la jugada de Televisa, y esto sigue, no se acaba. El domingo con un partido de fútbol sigue y sigue sin parar. Ya, lo que es muy interesante, y les propongo ya cambiar de tema, es como me lo fraseó Manuel Molano el día de ayer del IMCO. Me decía, lo que va a ser muy interesante es ver al ingeniero, en este caso el grupo América Móvil, que es un grupo pues muy poderoso, dejar de ser el incumbente y pasar a ser en otros mercados el retador, que es algo, tú lo sabes perfectamente, mi querida María Amparo, que a Televisa le generaba terror. Dice, oiga, ¿por qué van a permitir que este señor, que tiene pues tanto dinero y tantos recursos, y todo ese grupo entre a mercados que nosotros hemos controlado? En fin, se va a poner bueno ver que el equipo, en este caso del incumbente, pasa a ser retador en otros mercados, y creo que en última instancia, yo no sé si lo pensaron o no, pero sí es algo positivo, es decir, que generes este movimiento en esos mercados puede ser positivo para el consumidor. María Amparo, te pido que difundas en Nueva York la buena nueva. Este país tiene 3 nuevos partidos, y supongo que en Wall Street estaban esperando esta noticia como el agua de mayo. 3 partidos nuevos, ¿cuál es tu punto de vista?
Voy, y en efecto... Difúndelo, no te rías. No, qué bueno que mencionas lo de Nueva York, porque hace rato que hablaba Ricardo de Londres y los servicios que hay. Estoy muy impresionada, he estado haciendo algunas investigaciones aquí sobre urbanismo, que ya platicaremos, si se puede, con el auditorio, y si no, te lo platicaré a ti para que tú a su vez lo platiques al auditorio, pero la verdad que sí estamos muy atrasados en esto de el servicio a la ciudadanía. Los tres partidos, escuché la espléndida entrevista con Ciro Murayama, también escuché lo que decía Lorenzo Córdoba temprano esta mañana. En efecto, hay que decirlo con todas sus letras, los tres nuevos partidos en principio no significan que avance o se haga más grande la bolsa de financiamiento para esto. Ahora, sí van a costar cada vez más las elecciones, porque si bien es cierto que ahora se define por el tamaño del padrón y el punto 65 del salario mínimo, tienen muchos gastos agregados más allá del dinero que se le da a los partidos. Desde que el IFE le tiene que pagar a los asesores de estos nuevos tres partidos, les tiene que dar oficinas, las boletas, en fin, vienen una serie de gastos. O sea, sí van a costar más las elecciones, aunque la bolsa no se amplíe. ¿Qué significan estos tres partidos? Tú mostrabas sorpresa y yo muestro la misma que tú. 1 millón de afiliados nuevos, 1 millón de gente que dice querer participar en política y que dice creer en los partidos. Esta nueva información que nos acabas de dar hace un rato del 1 millón de afiliados en 3 partidos, como que choca mucho con lo que hemos comentado incluso en la tertulia, de que en la última encuesta que hizo Roy Campos, pues ya son más el número de personas y de electores que no se identifican con ningún partido y que no quieren saber nada de los partidos, con esta cifra que de repente nos das de 1 millón. ¿Qué tanto van, para mí esa es la pregunta central, qué tanto van a agregar a la oferta política y qué tanto van a agregar en términos de una nueva cultura del ejercicio, digamos, del poder que hacen los partidos? Y ahí sí, honestamente, creo que no van a abonar gran cosa a las opciones que ya tenemos los ciudadanos para poder ir a votar. Y del lado de Morena, yo lo único que espero es que si decidió de verdad, una vez más, a través de su líder, meterse a la institucionalidad, entonces respeten la institucionalidad, no solamente cuando se les da la razón, como por ejemplo ahorita que se les dio el registro, sino también cuando el IFE tome decisiones que pues no le convienen o con las que no está de acuerdo Morena, ¿no? Ya. Ricardo, ¿tú qué lectura tienes? A mí me suena esto del Partido Humanista, los de Regeneración y el Encuentro Social como finales del 19, ¿no? Es decir, las grandes coordenadas, además todos hablan de valores y del humanismo, la regeneración. ¿Tú qué lectura tienes? Primero, muy rápido, para deslindarme de las voces que dicen que es mala idea que haya nuevos partidos. Coincido con María Amparo, es una buena nota para el país que la pluralidad se siga manifestando. 2, ya nos lo dijeron por todos lados, no nos cuestan más. Entonces, a veces cuando hay esta discusión de ¿para qué nuevos partidos? Estoy oyendo a los líderes del PAN, del PRI, del PRD en una tónica proteccionista de los años 60 de que no entre ningún otro competidor a mi terreno, que estoy recómodo. Yo creo que siempre es una buena cosa que entren nuevos. Ahora, vamos a preguntarnos quiénes son los nuevos. Nuevos mercados, y déjame, telecomunicaciones siempre. Nuevas unidades de negocio en el mercado económico, aquí se llama unidades de participación política, a veces también son re buenos negocios, pero bueno, en fin. Voy con los 3 partidos, porque vale la pena ver quiénes son. Encuentro Social. A ver, Encuentro Social ya existe hace tiempo. ¿El PES? El PES es un partido que ya ha participado en elecciones en la frontera, lo encuentras con mucha frecuencia en Tijuana, participó de manera importante en Ciudad Juárez, tenía una fuerza marcada en Chiapas. O sea, Tijuana, Ciudad Juárez y Chiapas. Y también están en Hidalgo y están en otros lados. ¿Quiénes son? Es el Movimiento Evangélico Mexicano. A ver, es un partido dirigido por líderes evangélicos
que hace tiempo te quiero hablar, en los años 2001, tomaron la decisión de participar políticamente para hacer avanzar su agenda, dado que otras expresiones religiosas, sin hacerlo explícito, también han avanzado su agenda gracias a la participación partidaria. Usted me diría, el auditorio, Leonardo Mariano, pero si está prohibido en México mezclar religión con política. Bueno, a ver, el PES es la expresión de la participación religiosa en política. Hugo Eric Flores es un líder muy importante de esa comunidad y valdrá la pena seguir la pista, y desde luego sus posiciones, en algún caso más conservadoras que otra cosa, expresadas en Tijuana, en Ciudad Juárez, por ejemplo, contra el aborto, contra Partido de la familia se define, ¿no? Ese es el PES. Yeah. ¿Quién es el Partido Humanista? Bueno, a ver, Ignacio Iris Salomón. ¿Quién es Ignacio Iris Salomón? Se acordarán, Pablo Leonardo, de aquel partido que se llamó un día Alternativa Socialdemócrata y Campesina. Sí. El ala campesina era el famoso Nacho Iris Salomón. Iris Salomón, que entró en conflicto con Patricia Mercado y en ese entonces con su presidente Alberto Beñé. Alberto Beñé, por cierto, de una maniobra bastante inteligente, le ganó a Nacho Iris el registro y expulsó a esta parte más clientelar, muy próxima, tengo que decir, en ese momento, a Jorge Castañeda. Ese era un ala campesina, un ala, digamos, clientelar, pero al mismo tiempo muy próxima al ex canciller, que veía en ese partido un lugar donde podía correr como candidato, hay que decirlo. ¿Quién está detrás de Nacho Iris hoy? No lo sé, pero no tendrían por qué estar fuerzas distintas a las que estaban en el año 2006. Es decir, muy probablemente una izquierda próxima a Jorge Castañeda y también un clientelismo campesino que ha tenido pues sus bastiones fundamentalmente en Ciudad Mante, San Luis Potosí, en Ciudad Victoria, en esa región. De Morena, bueno, se ha dicho mucho, no creo que necesite extenderme. Yo lo único que diría de Morena es, uno, celebro, como decía María Amparo, que Andrés Manuel López Obrador y Martí Batres decidan seguir dando la batalla dentro de la institucionalidad. Advierto que haber pedido el registro los va a obligar a esa institucionalidad. Lo único que sí creo es que es menos peligroso de lo que se está suponiendo. Vean el artículo de Jorge Alcocer, donde dice, buena noticia para la vida democrática, mala noticia para el PRD. Me gustaría detenerme en ese análisis después. No estoy tan seguro de que sea una mala noticia para el PRD en su conjunto, quizá en el DF, pero no, a ver, López Obrador no es tan fuerte en otras zonas del país donde el PRD sí lo es. Y ya platicábamos con Buendía hace algunas semanas de eso, y bueno, pues si existe la posibilidad de que les disputen una parte de ese electoral. En todo caso, lo que está claro, este ambiente, ustedes dos han dicho bienvenida a la pluralidad y hacen bien, pero hay un sentimiento social de que hay o partidos negocio o que finalmente se está gastando demasiado dinero en los mismos. Me recordaba Murayama, y creo que es importante reiterárselo al auditorio, tendrán que ir solos en las primeras elecciones y tener un nivel de votación suficiente para pues garantizar que efectivamente son representativos de una corriente viva en la sociedad. Pero quizá lo que habrá que subrayar todavía más, María Amparo, es evitar que el erario público, el Instituto Nacional Electoral, le pase por lo que le pasó con Sociedad Nacionalista, con Acción Social o Alianza Social, se llamaba el PAS, y todos estos partidos que han entrado o han, digamos, tenido entrada y salida con más pena que gloria en el sistema político mexicano, y los otros que se han quedado, como el PT, el Verde, incluso Nueva Alianza, que se ve más como prolongación de proyectos hegemónicos del sistema de partido actual que propiamente nuevas expresiones. María Amparo. Leonardo, yo ahí te diría, me gustaría hacer dos comentarios. El primero es que ya hay un blindaje entre comillas, porque ya sabemos que en México se aplica la ley siempre a medias, para eso de los partidos negocios. En caso de que, como fue de aquellos tres partidos, bueno, dos de ellos que perdieron después el registro en el 2003, como el PAS, ahora ya a raíz de la reforma electoral del 2007 hay candados de forma tal que tú tienes que regresar los activos, en fin, tienes un blindaje financiero para que no se queden los líderes o los ex líderes con todo el dinero de los impuestos de los mexicanos. Y ojalá y se aplique. Y la segunda es que quiero hacer una acotación a esto que digo que es una buena noticia y bienvenida a la pluralidad. Sí, bienvenida a la pluralidad, incluso a todos los partidos que queramos. Pero una cosa, cuando hablamos de que en otros países, como por ejemplo Francia, ¿no?, que se pueden, o Brasil incluso, que
tú puedes hacer con gran facilidad un partido, sí, pero no tienes un sistema de financiamiento público tan generoso o tan dispendioso como el que tenemos en México. Entonces, por ejemplo, en la legislación francesa ha habido algunos cambios recientes, ya te diré después de ellos. Tú con 200 firmas puedes hacer un partido, pero no recibes un quinto. Si logras tu registro, si logras entrar al Parlamento, etcétera, bueno, a la Asamblea Nacional, entonces sí, después de haber logrado eso, te reintegran parte de tus gastos de campaña. Pero aquí queremos todo, queremos 27 partidos como hay en el Parlamento brasileño, pero queremos darles todo el dinero que les damos, ¿sí? Muchas veces sin ninguna representatividad. Tú sabes, por ejemplo, que en Brasil hay más de 13 partidos que alcanzan un parlamentario nada más, ¿no? Entonces, bien por la pluralidad, pero tampoco podemos seguir, ahora también vienen los independientes, podemos seguir financiando cualquier aventurerismo político. Entonces, seamos congruentes y tengamos una legislación integral en donde, apertura, pero tampoco un sistema de financiamiento como el que tenemos, ¿no? Ya. Muy bien, María Amparo, pues te mandamos un gran saludo. Muy bien, aquí seguiré escuchando tu emisión desde lejos. Saludos, María Amparo. Ricardo, un beso para ti y nos vemos el próximo jueves. Un último apunte, Ricardo. Yo simplemente quería cerrar, Leonardo, con el otro tema que valdrá la pena muy rápido prestarle atención. Viene la negociación de la reforma energética, se está dando en el Senado. La discusión es otra vez compleja y con mucho interés por parte de los legisladores de sacarla adelante. Hay un argumento que colocaba María Amparo hace un momento. Decía, a ver, en este asunto asimétrico, a la hora de tratar oligopolios o monopolios, que se observó en Telecom, ¿cuál será ahora el criterio frente a los oligopolios o monopolios en materia energética? Porque a veces da la impresión, Leonardo, de que este gobierno juega a la neutralidad, a la imparcialidad, al buen arbitraje para ponernos en tono con los días que corren, y a la hora le da el pase a unos y se lo quita a otros. El asunto de Oceanografía, con eso cierro, me trae impresionado. Oceanografía es una empresa que desde todos los puntos de vista cometió un conjunto de fraudes. Y desde luego es una empresa que tendría que salir del mercado y quedar impedida. Y en cambio lo que observamos es un movimiento para cambiarle el dueño. ¿Sí? Y con un nuevo dueño, entonces parece que la empresa sí se va a portar bien. Oiga, perdóneme, pero más allá de las personas, lo que existe en realidad en estos negocios son personas morales. Yo tendría que ser un árbitro objetivo frente a las personas morales. En ese sentido, Oceanografía no tendría por qué continuar. Sin embargo, pareciera que hay un juego que no alcanzamos a ver los demás, donde cambian al dueño y entonces sí, la empresa sobrevive y entonces sí puede jugar. A ver si no, ahora con el tema energético vamos a ver jugadores que ya desde ahorita traen la estrellita en la frente para decir, tú sí, tú te vas a hacer rico en el siguiente régimen, tú no, tú pierdes porque jugaste con el régimen anterior. Y entonces sí, lo que pasó en Telecom se va a ratificar en energía y me trae inquieto. No quiero decir que los jueces obedezcan al Ejecutivo, pero está muy raro esto que está ocurriendo con la Oceanografía, hay que verlo con lupa. Y yo creo que si hay una visión más amplia de lo que es el interés nacional, seguramente tendrán cuidado de no hacer esto, porque una buena parte de los señalamientos internacionales es que este capitalismo de compadres o de cambio, las reglas para favorecer a mi amigo Ricardo Rafael, pues automáticamente le van quitando a este país credibilidad y sería la peor idea. Un día me lo comentó un altísimo funcionario de este país, me decía, sería la peor idea que podríamos tener. Sin embargo, a veces las malas ideas toman cuerpo por alguna razón. Ricardo, me despido de ti pidiéndote que respondas con un adjetivo. ¿Cómo calificarías el hecho de que yo te invitara a mi fiesta de cumpleaños a un panteón? Como apropiado, como simpático, como esperpéntico, patético, ridículo u otro. Yo te quiero decir que ese panteón es mi favorito. Lo visito con regularidad porque es el único lugar donde